Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia programada para el día de hoy. Ya se encuentra con nosotros el jefe de la oficina, el doctor Jorge González Oré, quien va a dar las palabras respectivas para el inicio de este evento. Doctor, sus palabras, por favor. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Primero saludar a los congresistas aquí presentes, tanto al primer vicepresidente de la mesa directiva, al congresista Luis Valdés, también a la congresista Carmen Omonte, que es actual presidenta de la comisión multipartidaria, que se encargará de evaluar, diseñar y proponer el proyecto para la reforma integral del sistema previsional peruano. Agradecer también a los expositores invitados, al docente Eduardo Marcos Rueda y también al economista Pedro Frank. El tema sobre el cual trataremos el día de hoy es importantísimo porque tenemos que evaluar absolutamente todas las propuestas de la reforma del sistema de pensiones del Perú. Es un tema que de verdad ha levantado y articulado la voz nacional, la voz de la ciudadanía, y es importante que nuestros congresistas y los especialistas en el tema puedan tener este trato directo con los ciudadanos, porque de eso se trata de que la Oficina de Participación Ciudadana sea una oficina que sirva de un puente para acercar al Congreso, a la ciudadanía, para poder escucharles y para poder entender las demandas y saber cómo canalizarlas de la mejor forma. Si bien es cierto, muchas veces la regulación se da en la actividad de la persona, es decir, cuando está trabajando, cuando está emprendiendo un negocio, creo que un espacio importantísimo es más bien cuando ya deja de emprender ese negocio, deja inclusive de trabajar, ¿no? Los últimos años de la persona que es en base ya a su jubilación, a su seguridad social, y el tema de las pensiones es importantísimo porque es un tema que se ha dejado muchas veces de lado o que no ha sido debidamente debatido, deliberado, y lo que está haciendo este actual Congreso es debatirlo, escuchar a la ciudadanía y en consecuencia de eso no solo proponer, sino que termina haciendo los cambios necesarios. Agradecer a los congresistas presentes, a los ponentes presentes, pero sobre todo a todos nuestros amigos que nos acompañan martes a martes en este programa de Martes Democrático. Ojalá que ya podamos tener acceso a un Zoom más amplio, porque siempre estamos con los 300 a tope, pero nos están viendo también a través de la plataforma de Facebook. Agradecerles nuevamente y estoy seguro, estoy convencido de que están las personas adecuadas para poder tratar un tema tan importante, pero con sensatez y con mucha responsabilidad, pero pensando en la ciudadanía, pensando en la gente y pensando en cómo mejorar las condiciones de vida, sobre todo en un momento tan importante y tan grave como es ahora, para el tema de las pensiones, ¿no? Eso es muy importante y agradecerle a cada uno de ustedes. Lo dejo con la palabra a Sandro para que siga presentando a las demás personas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Para el día de hoy tenemos dos invitados que también nos van a acompañar a poder exponer este tema tan importante y que está en agenda política y pública. Precisamente hoy también se tocó bastante el tema desde el Ejecutivo y consideramos estar a la vanguardia de todos los temas de importancia. Quiero presentar en esta oportunidad a nuestros invitados. El doctor Eduardo Javier Marcos Rueda, él es docente universitario, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en seguridad social, magíster en Derecho, convención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional de San Marcos. Tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio de posgrado en Seguridad Social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en España y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social de México, entre otros títulos que
nos han alcanzado como parte de la hoja de vida. Asimismo, tenemos como invitado al doctor Pedro Franklin Valle, magíster en Economía, profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del Consejo Directivo de CICEPA, Centro de Investigaciones Sociales Políticas y Antropológicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia en gestión pública, fue gerente general de salud, presidente del directorio del Sistema Metropolitano de la Solidaridad, CISOL, y cuenta con una amplia participación profesional y gerencial en ONGs y sociedad civil. Ellos serían nuestros invitados el día de hoy y quiero dar paso en esta oportunidad al doctor Eduardo Marco Rueda como uno de nuestros primeros expositores. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero dirigirme en primer lugar al congresista Luis Valdés, primer vicepresidente del Congreso de la República, a la congresista Carmen Omonte, presidenta de la Comisión de Reforma del Sistema Pensionario en el Perú, al señor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. En primer lugar, mi agradecimiento por esta participación que nos permite exponer algunas ideas en torno a la reforma, en torno en general a los sistemas de pensiones en el Perú y específicamente en torno a la probable reforma que corresponde a nuestro sistema pensionario después de tanto tiempo que está vigente, ¿no? Quisiera previamente un par de minutos para referirme muy brevemente, por supuesto, y con cargo a la confirmación de los proyectos propiamente dichos, referirme a las propuestas de ley que acaba de hacer el presidente de la República hoy al mediodía en torno a los sistemas de pensiones. Yo me he permitido preparar algunas diapositivas que quisiera que se vayan poniendo conforme lo voy explicando. ¿Estarán listas las diapositivas? Bueno, vamos avanzando. El presidente de la República hoy día se ha referido a varios proyectos que van a hacer llegar al Parlamento o al Congreso de la República. En primer lugar, el hecho de dar una pensión a las personas que tienen entre 10 y 14 años de aportaciones. Al parecer, una pensión de 250 soles. Luego, una pensión también a quienes tuvieran 15 a 19 años de aportaciones por una pensión por un monto de 350 soles. También se ha referido a una propuesta de jubilación adelantada para los asegurados hombres con 50 años de edad y 25 años de aportaciones. En la siguiente diapositiva creo que podemos ir haciendo el resumen de lo que estoy comentando exactamente, ¿no? Luego, la acreditación de los años de aportaciones a través de una declaración jurada hasta por 6 años. Luego también se ha referido a dejar de lado un impedimento que no permitía la percepción simultánea de remuneración y pensión si es que esta pasaba, la suma de ambas pasaba media unidad impositiva tributaria. Se refirió a la agilización de los procedimientos de la pensión de invalidez, en los cuales al parecer ya no se va a solicitar el informe o el dictamen de las comisiones médicas, sino solamente informes médicos con cargo a una verificación posterior. Y finalmente se ha referido a una bonificación para los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. Todos estos proyectos están referidos al Sistema Nacional de Pensiones y en algunos casos me parece que se han efectuado algunas propuestas a través de algunas bancadas actualmente en el Congreso de la República, ¿no? Definitivamente no son reformas. A mi modo de ver, solamente son cambios dentro de la legislación vigente en el Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP. Se está flexibilizando, por ejemplo, los años de aportaciones
para obtener una pensión. Todos sabemos que la pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones se obtiene a los 65 años de edad y 20 años de aportaciones. Originalmente, el Decreto Ley 19.990 estableció un régimen general con 15 años los hombres y 13 años las mujeres, y 60 años de edad los hombres y 55 años las mujeres. Todo esto se trastocó a partir del 90, cuando se elevó los años de aportaciones directamente hasta 20 y la edad de jubilación posteriormente también se subió a 65 años, sean hombres o mujeres. Entonces lo que se está haciendo es flexibilizar un poco ese criterio de elevación de los 65 años y 20 años a un número menor de años de aportaciones. La jubilación adelantada también se está flexibilizando un poco porque actualmente es a partir de los 50 las mujeres y a partir de los 55 los hombres. Se está dando oportunidad, de acuerdo al proyecto que ha presentado, que ha anunciado el presidente de la República, se está dando oportunidad para que los hombres también se jubilen a partir de los 50 años y con 25 años de aportaciones. Lo que al parecer no se ha modificado es que en todos estos casos siempre hay un descuento del 4% por cada año que se adelanta respecto de 65. Por ejemplo, si una persona se jubila a los 64 años de edad con 30 años, con 29 años de aportaciones, le van a descontar el 4% porque se está adelantando un año respecto de 65. En este caso, si una persona se jubilara a los 50, a partir de los 50 va a ser, ¿no? Si se jubilara a partir de los 50, hay que calcular pues el 4% por 15 años que se estaría adelantando. Detalles técnicos que seguramente se van a aclarar más adelante, ¿no? Luego, la acreditación de los años de aportaciones con una declaración jurada. Este es un problema que también viene desde hace muchos años. La acreditación de los años de aportaciones es muy difícil en la ONP, sobre todo para los años anteriores. A partir del año 98, 99, cuando interviene la SUNAT, ya las cosas se aclaran un poco más y están mucho más claras los periodos de aportación. Recordemos que en el Sistema Nacional de Pensiones fundamentalmente lo que se quiere es acreditar el tiempo de aportaciones, aun cuando no se hubieran pagado los aportes efectivamente. Luego también se ha flexibilizado el hecho de que el pensionista que reingresa a trabajar pueda percibir pensión y remuneración simultáneamente. Esto estaba impedido si es que la suma de estos dos conceptos sobrepasaban media UIT, media Unión Impositiva Tributaria. Se ha dejado de lado ese requisito y ahora pueden percibir, al parecer, pensión y remuneración. Lo que no se dice es que si se percibe pensión y remuneración, el trabajador que reingresa a laborar va a tener que seguir aportando por su remuneración. Y luego, cuando deja de trabajar, ese aporte no le significa una mejora dentro de la pensión que pudiera recuperar. Repito, detalles técnicos que a lo mejor se aclaran más adelante, ¿no? Luego ya no se va a pedir el dictamen de las comisiones médicas, sino informes médicos, lo cual es un poco delicado también porque hay que observar que la pensión de invalidez debe tener un sustento claro, contundente, de que una persona está efectivamente incapacitada para trabajar como para tener derecho a la pensión de invalidez. Se han visto muchos casos de simulaciones, de fraudes, etcétera, mediante los cuales algunas personas que no están necesariamente en condiciones de incapacidad han obtenido pensión de invalidez. Y finalmente se ha establecido una bonificación para los pensionistas. Quería hacer este comentario muy breve, que obviamente no afecta el tránsito que se está viviendo hacia la reforma de los sistemas de pensiones. En la siguiente diapositiva, ya quiero entrar ya al tema propiamente dicho de la reforma de pensiones. Este es los temas que voy a permitirme tratar. En primer lugar, el contexto de las 3 etapas de la seguridad social peruana que ha sucedido. La siguiente diapositiva vamos a ver cada una de estas etapas. Ahí vemos, por ejemplo, que la seguridad social peruana ha tenido 3 etapas importantes a través de su trayectoria. La primera de ellas es la creación de los seguros sociales en los años 30, los años 40,
la creación en el año 36, el 12 de agosto del 36, de la ley 84-33, la primera ley de seguro social que se da en el Perú, que no entra en vigencia de inmediato, sino en el año 41. Luego viene el seguro social obrero, en el año, perdón, el seguro social del empleado en el año 48, etc. Toda esta primera etapa se da dentro de un contexto político y social muy movido. Recordemos que en esa época están en vigencia las ideas políticas, por un lado de Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, por el otro lado de José Carlos Mariatti, Aya de la Torre, en fin, una etapa muy interesante, pero dentro de las cuales en el gobierno de Benavides se dictan estos dispositivos. La segunda etapa importante es de los años 70. Gobierno de Velasco, reforma de gran parte de la economía nacional, de los estos aspectos sociales, y también se da un proceso de unificación de los seguros sociales obrero y empleado, tanto a nivel administrativo, creando una nueva institución que se llamó Seguro Social del Perú inicialmente, luego Instituto Peruano de Seguridad Social. Y desde el punto de vista de las prestaciones se unifican en el ámbito de pensiones, en el Sistema Nacional de Pensiones, el Decreto Ley 19990, y en salud, el régimen de prestaciones de salud. En ambos casos se produjo una unificación, repito, en una sola institución. Una unificación que duró muchos años, no fue de inmediato también. Y también es importante observar el contexto político, social, dentro del cual se desarrolla esta segunda etapa. Y la tercera etapa es la reforma de los 90. Nuevamente otro contexto político-social, gobierno de Fujimori, cambio, flexibilización, además flexibilización laboral, venta de empresas públicas, reducción del aparato estatal, y dentro de eso se produce la reforma de la seguridad social. Inicialmente a través de estos dos decretos legislativos que nunca entraron en vigencia, y luego la creación del sistema privado de pensiones con las AFP, y más adelante la ley de modernización de la seguridad social en salud con las EPS. También un contexto político y sobre todo económico, en el cual prima el neoliberalismo, y a través de esa influencia se crean pues estos sistemas de privado, dejando un poco de lado al Sistema Nacional de Pensiones. En la siguiente diapositiva vemos entonces que ya se ha producido esta reforma en los años 90 y estamos ante un Sistema Nacional de Pensiones desequilibrado, fundamentalmente por razones económicas generales, ¿no? Recordemos que la década del 80 en América Latina afecta a todos los gobiernos, afecta a todas las situaciones, y efectivamente afecta también los sistemas de seguridad social. La década perdida le llaman, ¿no? Hay muchos problemas de carácter macroeconómico, esto afecta los sistemas de pensiones específicamente, lo cual se completa, digamos así, con el traslado de muchos de los asegurados del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado de pensiones, y esto que ha sido detallado, informado debidamente en el informe de la Defensoría del Pueblo, y el cual participó el doctor Frank, ¿no? El doctor Frank incluso en el informe de la Defensoría del Pueblo establece claramente que una de las fuentes o las causas del desequilibrio del Sistema Nacional de Pensiones fue precisamente el traslado de muchos trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado de pensiones. Generó un desequilibrio. ¿Por qué? Porque el sistema intergeneracional que todos conocemos era aproximadamente, no quiero dar una cifra exacta, aproximadamente 12, 14 activos por un pasivo. Y eso se redujo sustancialmente cuando gran parte de los afiliados de los trabajadores del Sistema Nacional se pasó, y fue reducido sustancialmente esta relación entre aportantes y pensionistas, entre activos y pasivos, entre jóvenes y mayores de edad. Además de eso, hay una crítica, el contexto dentro del cual se da la reforma de los 90, hay una crítica sustancial
política general ya de esta nueva economía a todo lo público, ¿no? Todo lo público era malo, todos los empleados públicos eran malos, los sistemas públicos eran malos, no funcionaban para nada, etc. Lo cual era cierto en parte, sin embargo, no como para decir que el sistema estaba quebrado, por ejemplo. No estaba quebrado, definitivamente, estaba desequilibrado, es cierto. No se hacían estudios actuariales hace mucho tiempo, era cierto también, pero se optó por la salida del sistema privado de pensiones, ¿no? Había una inadecuada relación, también lo dice la Defensoría, entre los sistemas en esos momentos, ¿no? Y como les digo, se opta por el cambio del sistema nacional al sistema privado. Dentro de los esquemas que había en América Latina, el sistema chileno ya había comenzado en el año 81 y a partir del 90 comienzan los demás países, a través de diferentes modelos. El modelo sustitutivo, Chile, México, en el cual el nuevo sistema privado sustituye al antiguo, al público, al antiguo que le llamaban. El modelo paralelo, Perú, Argentina en esa época, Colombia, en el cual estaban funcionando los dos sistemas, pero el trabajador no podía estar en los dos sistemas, tenía que estar en uno de ellos, Perú concretamente, ¿no? El sistema mixto, Uruguay, Costa Rica, en el cual un trabajador podía estar en los dos, aportaba los dos y eventualmente podía tener pensión. Dentro de los tres modelos, el Perú opta por el modelo paralelo. Pero un modelo paralelo bastante disimulado porque se comenzó a afectar notoriamente al Sistema Nacional de Pensiones. Cuando se eleva la edad de jubilación, cuando se suben los años de aportaciones, se modifica la forma de cálculo, etcétera, eso efectivamente podía tener también como objetivo el equilibrar el Sistema Nacional de Pensiones, pero también el de favorecer que muchas personas se vayan al sistema privado, ¿no? El hecho de poner una pensión máxima de 600 soles en el año 92, indudablemente que hacía que muchas personas pensaran mejor y dijeran, pues si yo gano 5.000 soles, ¿qué hago en el sistema nacional? Me voy al privado, etcétera, ¿no? Y todo este cambio tuvo un costo, indudablemente, ¿no? Un bono de reconocimiento que no tiene, hasta ahora lo está pagando el Estado, la judicialización, que fue un fenómeno también que se comenzó a generar a partir de los 90, la judicialización de las pensiones, el costo en la planilla que tuvo que asumir el Estado. Este es el contexto dentro del cual se dan los 90. En la siguiente diapositiva vamos a observar qué cosa es lo que existe actualmente en la seguridad social peruana, específicamente en los sistemas de los regímenes generales, ¿no? Porque la seguridad social, los sistemas pensionarios pues son varios, ¿no? Pero el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Nacional y el Sistema Privado de Pensiones se manejan estas cifras, por ejemplo, ¿no? En el Sistema Nacional de Pensiones hay 4 millones de afiliados, en el sistema privado 7 millones, ¿no? Lo cual hace un total de 11 millones. Pero como todos sabemos, es necesario diferenciar entre afiliados y aportantes o afiliados y cotizantes. En la línea de abajo están los cotizantes, que en total son 4 millones nomás. Y ahí ya comenzamos con las falencias respecto de la población ocupada, respecto de los mayores de edad, respecto de la población en general, dentro de los cuales el Perú se incluye dentro de los países que menos cobertura tienen. Más abajo está el número de pensionistas y ahí está la TEA, los datos que nos pueden servir, este cuadro nos puede servir para ir dándonos una imagen en torno a la cobertura de los sistemas de pensiones, de los regímenes generales, repito, en nuestro país. A continuación, en el siguiente cuadro podemos ver también el costo para el Estado, ¿no? El costo, el anterior creo que está, nos puede hacer ver el anterior, este cuadro. No, el anterior, en el cual está
el de columnas, el siguiente a este. Exactamente, ¿no? Ahí podemos ver la clara diferencia de los cotizantes respecto de la población ocupada. La columna en rojo nos hace ver al número de cotizantes que suma el sistema nacional y el sistema privado, y la población ocupada, que es la columna azul. Definitivamente, pues, la cobertura de los sistemas de pensiones está muy lejana de la población ocupada siquiera. No, ni siquiera de la población económicamente activa, sino de la población ocupada. Es sumamente baja y es uno de los más bajos dentro de América Latina que tiene este tipo de cobertura. Sumamente baja la cobertura de los sistemas de pensiones en el Perú respecto de la población ocupada. Y en el siguiente cuadro también podemos ver la consolidación de esta diferencia entre los cotizantes y exacto, el cuadro de la izquierda podemos ver que el Perú tiene solamente una cobertura del 26% respecto de la población ocupada. Y en América Latina es casi el 45, el 47%. En este caso el cuadro está del 45%. Definitivamente el Perú está lejos, siquiera del promedio de países en cuanto a la cobertura. Y en el otro cuadro, en el lado derecho, es respecto de la población mayor de 65 años. Solamente el 53% cubre los sistemas peruanos, y en América Latina el promedio es de 63%. En el cuadro, aquí vamos a ver entonces en términos generales cuáles son las características del actual sistema. Y me refiero concretamente, como ustedes lo pueden ver a la izquierda, al Sistema Nacional de Pensiones y al Sistema Privado de Pensiones. En general, quiero referirme a las características. Algunas de ellas son características propias del sistema privado de pensiones, pero quisiera asumirlo en términos generales, en términos muy sumados los dos sistemas, ¿no? Estamos ante un sistema general, repito, de los dos, muy fragmentado, absolutamente desigual. No puede ser posible que en el sistema privado de pensiones no haya topes de pensiones y en el sistema nacional haya topes, ¿no? En otras palabras, en el sistema nacional están las personas con bajas remuneraciones y en el otro sistema están las pensiones, perdón, están los afiliados o los trabajadores con altas remuneraciones. Esto es inadmisible en cualquier sistema de seguridad social que precisamente tiene por objetivo cubrir asumir la protección social en términos generales, ¿no? Las cuantías es el otro problema, ¿no? Son cuantías insuficientes. Las cuantías que ofrece el Sistema Nacional de Pensiones, ni decir, y las del sistema privado de pensiones tampoco van muy altas, que digamos. Entonces, en conjunto, estamos hablando de cuantías insuficientes en cuanto a las pensiones que se otorgan. En el sistema privado, por ejemplo, que es un ahorro directo, un ahorro personal, hay una relación aporte-beneficio. Yo aporto bastante, voy a tener una buena pensión. Aporto poco, voy a tener una pensión baja. Así de simple es la cosa, ¿no? Pero eso es seguridad social. Cuidado con esos detalles, ¿no? La baja cobertura, que insistimos, también es respecto de la población ocupada, respecto de los mayores de 60 años o de los 65 años, es una baja cobertura en términos generales. El alto costo que principalmente se puede atribuir al sistema privado de pensiones, las comisiones, etcétera, ¿no? Las comisiones vienen siendo las más altas de América Latina también, y esto se ha estudiado mucho. Y sin embargo se mantiene todavía el cambio en la estructura de la comisión. También se ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo y ha tenido que hacerse una
el procedimiento de las licitaciones para tratar de bajar un poco las comisiones. La falta de estudios actuariales, que ahí sí es achacable al Sistema Nacional de Pensiones, sobre todo, y que originalmente el Sistema Nacional de Pensiones, el Decreto Ley 19.990, establecía el cálculo de las económico-actuariales cada 4 años, me parece, y que se hacía con muy poca frecuencia, ¿no? Luego, los adultos mayores, los porcentajes respecto de los adultos mayores, respecto de las pensiones contributivas, en fin, hay una diferencia sustancial, que la vimos en cuadros anteriores, entre la entre la población protegida y la población ocupada, o la población económicamente activa, o la población mayores de edad. Definitivamente, el sistema de pensiones en el Perú no está cumpliendo los objetivos en cuanto a la cobertura, en cuanto a la cuantía de las prestaciones. En el cuadro siguiente hay otros comentarios también, exactamente, unos comentarios respecto de la insuficiencia de los requisitos para obtener estas pensiones. Los 20 años que se subieron drásticamente, repito, en el año 1992, porque antes incluso había en el Decreto Ley 19.990 un régimen especial de jubilación para los nacidos antes del 31 o antes del 36, y que se jubilaban con 5 años de aportaciones. Probablemente excesivamente beneficioso, pero era un régimen que debería tener su objetivo y debería morir en determinado momento para quedarse con el régimen general, que era 15 años para los hombres y 13 años para las mujeres. Pero se optó por la drástica decisión de subir directamente hasta 20 años, lo cual para una densidad de cotizaciones que tenemos en el país, en el cual hay mucha informalidad, la densidad de cotizaciones es baja, representaba un golpe muy fuerte para la población que estaba dentro del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? A eso habría que agregarle la modificación en las formas de cálculo también. Originalmente el Sistema Nacional de Pensiones calculaba sus beneficios en base a 2 factores, la remuneración de referencia y una tabla de porcentajes. La remuneración de referencia era 12, 36 o 60 últimos meses, según el que más le convenía, decía originalmente el 19.990. Todo esto fue cambiado luego a los 36, 48, 60 y finalmente, actualmente, en base a los últimos 60 meses. Eso reduce sustancialmente el promedio de las pensiones. Y además, si a eso le agregamos la tabla de cálculo en función a las edades que la persona vayan cumpliendo, indudablemente también sale una pensión sumamente baja en cuanto al cálculo. Lo único que más o menos favorece a las personas en el Sistema Nacional de Pensiones que pudieran obtener una pensión sumamente baja es la pensión mínima, que es los 500 soles. Y eso es lo que más o menos puede sostener desde el punto de vista social a las personas que están dentro del Sistema Nacional de Pensiones. Pero insisto, si nos vamos al otro extremo, al extremo alto, vamos a encontrar pensiones no más de 893, 857 era anteriormente. Primero fue en 600 soles, luego fue subiéndose a 857 y actualmente es 893, ¿no? El problema es el traslado. Si las personas quieren trasladarse del sistema nacional al sistema privado, van a tener que perder, entre comillas, ese aporte del Sistema Nacional de Pensiones, porque ya no hay un bono de reconocimiento que les reconozca esa posibilidad de traslado llevando, digamos, su periodo de aportaciones. La siguiente diapositiva también nos presenta un conjunto de factores que intervienen y que deben tenerse en cuenta definitivamente para una probable reforma. Los aspectos demográficos, que inevitablemente tienen que incidir en un sistema de seguridad social
y específicamente en un sistema de pensión. Los aspectos demográficos, la tasa de crecimiento, la mortalidad infantil, la reducción de la fertilidad, lo cual reduce un poco, en el caso de los sistemas de reparto, en el caso específico del Sistema Nacional de Pensiones, reduce la base. Recordemos que los sistemas de reparto generalmente se grafican en una pirámide, y en esa pirámide, en la parte inferior, en la base, están los activos. Esos trabajadores en actividad, esa base de la pirámide puede verse reducido. En el caso concreto del Sistema Nacional de Pensiones se redujo esto porque muchas personas se trasladaron al sistema privado de pensiones, tal como lo dijo el doctor Franque en el informe de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero además de eso, también hay incidencias demográficas como la reducción de la fertilidad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que están en edad de trabajar, la esperanza de vida también crece. Y vayamos a la punta de esa pirámide. Si la punta de esa pirámide se mantiene más o menos como estaba anteriormente, eso puede modificarse ampliándose con la esperanza de vida. Es decir, las personas pueden vivir más tiempo. Por eso es que algunos proyectos de la reducción de la edad de jubilación no son muy convenientes. ¿Por qué? Porque si en estos momentos yo reduzco la edad de jubilación de 65 a 60 años, yo voy a dejar de recibir aportes y más bien voy a pagar un poco más de aportes, ¿no? Entonces, esos son detalles que permiten el equilibrio de un sistema de pensiones. En el siguiente cuadro, ya entramos propiamente a las propuestas para una probable reforma de los sistemas de pensiones. Aquí yo quiero referirme a tres aspectos: los aspectos constitucionales, legales, los aspectos económicos, financieros, y a la ética, al concepto de la seguridad social. Dentro de los aspectos constitucionales, indudablemente estamos ante una constitución del 93 que modificó la Constitución del 79, mucho más amplia, mucho más completa, con estos aspectos más sociales, llamémoslo así, respecto de la seguridad social. Y me limito solamente a comentar el rol social del Estado en la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Constitución del 79, el Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social. Constitución del 93, el Estado reconoce el derecho universal de la seguridad social. Ese rol del Estado se ha visto trastocado a partir de los años 90, definitivamente. La Constitución, y cuidado que el sistema privado de pensiones creado el 6 de diciembre del 92 todavía estaba bajo la vigencia de la Constitución del 79. Y la Constitución del 79 decía que podían haber estos sistemas complementarios o seguros complementarios, tal como originalmente lo propusieron al crearse el sistema privado. Pero luego se modificó por este nuevo texto, repito, con la vigencia de la Constitución del 79. Los aspectos legales son definitivamente los que, por ejemplo, esta propuesta que se están haciendo del Poder Ejecutivo y que van a modificar, van a hacer algunas reformas, llamémoslo de alguna manera, reformas, pero de carácter paramétrico. No son reformas estructurales, indudablemente. El aspecto económico-financiero definitivamente es un aspecto que debe tenerse en cuenta en cualquier tipo de reforma. El problema es que los aspectos económico-financieros en muchos casos predominan en lugar del aspecto social. La mayoría de las propuestas que se plantean son fundamentalmente de carácter económico y no tienen mucho sentido social. Lo correcto, lo ideal sería que si estamos creando, si estamos reformando un sistema de seguridad social, debe tenerse en cuenta el aspecto económico, pero sin perder de vista el aspecto social. Y finalmente, la ética de la seguridad social, tener en cuenta el concepto de seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Es el conjunto de normas o el sistema que trata de cubrir a una persona frente a las necesidades generadas por algunas contingencias de los trabajadores propias, por ejemplo, la edad, la invalidez
o su fallecimiento. En el cuadro siguiente podemos ver los sistemas de pilares. Sobre esta parte de las reformas se han comentado muchas cosas y hay varias propuestas de reformas. En primer lugar, la OIT ha hecho un trabajo de investigación para analizar los sistemas de pensiones privados que están revirtiendo hacia los sistemas públicos. El trabajo de la OIT específicamente se titula, pues, la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos. La OIT está planteando que los sistemas privados definitivamente no han cumplido su objetivo, ni siquiera para dinamizar los mercados de capitales, y que por tanto debe volverse a los sistemas públicos. Y hace un análisis de muchos países que están volviendo de los sistemas privados a los sistemas públicos. La OCDE plantea un sistema mixto, es decir, que deben estar vigentes los dos sistemas, ha dicho en un informe que hizo la OCDE a pedido de la superintendencia el año pasado, y que deben subsistir los dos, y más aún que se deben complementar. La OCDE dice que hay que reforzar los sistemas públicos y privados y que ambos deben convivir. La Comisión de Protección Social del año 2017 también plantea un sistema integrado de reforma en base a pilares. El modelo de pilares está bastante, no sé cómo llamarlo, a cada momento se le cita, pero en realidad de lo que se trata no es propiamente de establecer determinados pisos o pilares, como se le está diciendo, sino cómo va a ser, qué preeminencia va a tener uno u otro sistema. Este sistema integrado, que prácticamente se repite en la última propuesta del Poder Ejecutivo, se basa en un pilar básico, perdón, un pilar 1, en el cual se daría una pensión básica, que sería pensión 65. Este es un primer aspecto en el que la mayoría concuerda. Un nuevo sistema basado en pilar 1, pilar 0, en una pensión universal, llamemos así. Un pilar 2, en el cual estarían las cuentas individuales de capitalización, lo que plantea la Comisión del año 2017. Y un tercer pilar de rentas vitalicias. Y el Sistema Nacional de Pensiones solamente quedaría para el pago de las pensiones actuales o de quienes eventualmente se pudieran quedar en este sistema. Es decir, se pasaría del sistema paralelo, se pasaría al sistema sustitutivo. Sustitutivo en el cual todos ingresarían ya al nuevo sistema privado y los anteriores solamente quedarían en el sistema público, los que ya están. Y efectivamente el Poder Ejecutivo en un último informe que ha presentado prácticamente reproduce lo dicho por la Comisión de Protección Social y le da mayor importancia al sistema privado de pensiones, eliminando prácticamente el sistema público o el sistema de reparto, que repito, quedaría ya solamente para el pago de las pensiones. Y entonces quedaría, en la siguiente diapositiva, quedaría más o menos en el sistema de pilares, quedaría así, ¿no? Aproximadamente. Un pilar 0, en el cual estaría pensión 65, ampliado. Luego un pilar 1, en la que habría una pensión con garantía estatal, dice, pero solo para el pago de las pensiones. Un pilar 2 de la cuenta individual, que se autofinancia, ahorro individual obligatorio, y luego el ahorro voluntario para complementar, para quienes deseen complementar la pensión autofinanciada. Sin embargo, en el cuadro siguiente podemos ver una modificación de esta propuesta. En la siguiente diapositiva puede tratarse también de este tipo de modelo. Y un tipo de modelo en el cual en la pensión
En la base estaría el pilar 1, efectivamente, de la pensión no contributiva, pensión 65, luego un pilar 2 de pensión contributiva, que se dividiría en dos: un pilar contributivo público, obligatorio, reformado, o sea, un sistema nacional de pensiones reformado, lógicamente, con muchas modificaciones, y luego un sistema privado complementario al público, que también sería reformado. Es decir, sería el sistema nacional y el sistema privado, obviamente con muchos cambios, con muchas reformas, y el sistema privado sería complementario, repito, al sistema público. El sistema público quedaría ahí y el privado complementaría, para quienes deseen, esto al sistema público. Indudablemente, las tasas de aportaciones tendrían que ser divididas en un porcentaje al sistema público y un porcentaje menor al sistema privado. Y finalmente, en el pilar 3 estaría un sistema, un modelo contributivo voluntario. En la siguiente diapositiva están los resultados que se podrían obtener de este último modelo. En primer lugar, un respeto a los principios de la seguridad social. Estamos hablando de seguridad social, no estamos hablando de ahorro individual, estamos hablando de protección social. Y lo primero que habría que hacer es respetar los principios de la seguridad social: la universalidad, la solidaridad, la integridad, obviamente una administración mucho más actualizada, mucho más moderna, y defender los derechos fundamentales, que significa el derecho a una pensión. En segundo lugar, estaría cambiándose el modelo a un sistema mixto: la pensión básica financiada por el Estado. El financiamiento tendría que ser tripartito en el cual participe el Estado, los empleadores y los trabajadores, y no como ahora, que solamente lo sostienen los trabajadores. La sostenibilidad, indudablemente, con mucha fortaleza económica, financiera, pero con sentido social. Está dirigido hacia la protección social, no dirigido a dinamizar la economía nacional, como al parecer ha sido el objetivo de las AFP, ¿no? Y la universalidad, incorporando a nuevos trabajadores. Con esto ya voy terminando. Bueno, también estos resultados de construir una política general de protección social. Es decir, armar todo un esquema general de protección social, dentro del cual estarían los sistemas de pensiones. Un rol más participativo del Estado. El Estado no puede quedarse únicamente como supervisor, tiene que participar mucho más directamente en el reconocimiento de estas prestaciones. La administración pública y privada se podría conciliar con entidades reformadas, indudablemente. La participación tripartita, en el año 90 también se dejó de lado la participación del Estado, el empleador y el trabajador en los organismos más importantes de la seguridad social. La ONP no tiene participación. El Seguro Social es el único que tiene en su directorio la participación tripartita. En las AFP tampoco hay esta representación. Sistemas complementarios, un respeto a esos sistemas complementarios que precisamente tienen ese objetivo, el de complementar las pensiones de los regímenes generales, que tengan plena vigencia y voluntarios. Actualmente existen estos sistemas de acuerdo a determinados grupos profesionales. Eso se debería respetar también, y más aún incentivar su inclusión dentro de la seguridad social formal, digamos, ¿no? Y reducir la falta de confianza que hay de la población en general en los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones en general, los sistemas de seguridad social, están un poco desprestigiados. Hay que recuperar eso. Termino con la última, me parece, diapositiva. Este es el actual sistema, que no cumple, no, más adelante está. Es la baja cobertura
Estas son las modificaciones que están anunciadas por hoy día, que en realidad son modificaciones, son reformas, ¿no? No son propiamente una reforma estructural, sino reformas transitorias probablemente, ¿no? La última diapositiva, ¿puede pasarla, por favor? La siguiente, para terminar. La siguiente diapositiva, por favor. Ajá, solamente termino con esto. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social no es un simple sistema de protección. Es cierto, hay una contingencia que genera una necesidad. Esa necesidad debe ser cubierta por la seguridad social previo cumplimiento de los requisitos. Si uno interviene en un sistema de pensiones, tiene que conocer, tiene que saber sus deberes y derechos. Uno debe saber lo que aporta y debe saber sus derechos. Eso no existe. Muchas personas insisten en estar en uno u otro sistema. En alguna oportunidad, a algún alumno le pregunté, ¿ya has visto en qué sistema de pensiones vas a estar? No, me dijo, eso es para los viejos, me dijo. Caramba, en otros países hay programas de preparación para la jubilación, universidad de la tercera edad, etcétera. Todo eso es seguridad social. Y eso es más que, como dice el texto que estoy presentando, más que una institución jurídica de cobertura económica. Es algo más que eso. Es la protección social efectivamente, pero también la contribución a la justicia social que debe imperar en el país. Esto es lo que quería exponer. Les agradezco su atención. Agradecemos la ponencia del profesor Eduardo Marcos. Creo que ha sido bastante claro con cada uno de los puntos. Queríamos también pedirle disculpas por el cronograma. Tendría que haber iniciado nuestra congresista Carmen Omonte, a quien ahora vamos a dar el pase para que también nos hable de lo que se viene trabajando en la Comisión Multipartidaria para la reforma del sistema previsional. Y yo quiero romper un poquito la neutralidad y agradecer, ¿no?, a título personal del trabajo que se viene realizando ahí. Yo creo que en democracia siempre es razonable que se discutan y se debatan diversos temas, ¿no? Pero también en democracia hay temas que tienen que ser garantías en democracia, sobre los cuales ya no es razonable tanta discusión. Y uno de los temas de una garantía en democracia deben ser que las pensiones sean dignas. Las pensiones deben ser dignas, eso debe ser un tema garantizado. Más allá del cómo, creo que es un tema por el cual debe estar encima de cualquier tipo de discusión, y creo que desde la comisión se ha logrado ese consenso, y ahora necesitamos ver cómo es que va a resultar esa garantía en democracia, que son las pensiones dignas, en algo que se traduzca en una acción concreta. Así que damos el pase con las disculpas del caso y el agradecimiento a la congresista Carmen Omonte. Muchísimas gracias a la Oficina de Participación Ciudadana, a Jorge González, y no, en absoluto, no hay nada que pedir disculpas. Me ha alegrado mucho escuchar al señor Eduardo, realmente valiosísimo su exposición. Creo que hubiera sido maravilloso y espero poder contar con su aporte en los trabajos técnicos que estamos haciendo en la comisión. Por supuesto, también agradecer que compartamos esta reunión con Pedro Frank, ya estuvimos también en la comisión. Y bien, voy a plantear ya la presentación de las diapositivas, saludando también a Sandro Castro, a Vanessa, que han estado aquí apoyando en este trabajo valiosísimo que hacen en el Congreso de la República para llegar a los ciudadanos. Muy bien, entonces voy a tratar de ser puntual con los tiempos y vamos a empezar. Es muy grato, oportuno compartir con ustedes esta noche sobre un tema tan importante y vital como es el de la reforma del sistema integral de pensiones. Asunto que se ha constituido ya en una firme y fuerte demanda, con voces que provienen desde todos los sectores, desde los sectores técnicos, políticos y sociales, y que nos permiten remarcar que, como lo hemos venido diciendo en todos los foros que gentilmente nos están convocando, que no hay marcha atrás en la reforma va. Bien, al iniciar es importante entender
¿Qué nos ha llevado a esta necesidad de cambio inevitable? Vamos a analizar la situación. Y que ya lo mencionó muy bien Eduardo Marcos hace un momento. Vamos a dar una mirada al contexto. He aquí uno de los datos importantes sobre los que debemos reflexionar y tomar acciones. Del total de la población económicamente activa, hay un 30% que no está afiliado a ningún sistema previsional. Es decir, casi 5,5 millones de peruanas y peruanos no recibirán ninguna pensión en la vejez, que es a la que todas vamos a llegar. Y hay un 41% que pese a estar afiliado no aporta, no cotiza, lo que significa que más de 7 millones de personas no recibirán una pensión suficiente cuando les llegue la hora del retiro. Pasemos a la siguiente diapositiva. La reforma no es un tema que ha generado únicamente la atención del Congreso, que ha sabido recoger con sentido de oportunidad este pedido de la inmensa mayoría de peruanas y peruanos, tal como le corresponde al ser la institución que representa a todos los pueblos del país, a toda la ciudadanía. También ha merecido que lo propongan y demanden en diversos tonos el presidente de la República, ministros de Estados, la SBS, los entes privados, organismos multilaterales, múltiples especialistas, los gremios, los sindicatos. Todo lo que demuestra que la reforma no es un capricho, es una demanda impostergable, importante, urgente y prioritaria. Entre otros importantes argumentos, la necesidad de la reforma obedece a la baja cobertura del actual sistema, la cual debe ser mejorada y ampliada. Los niveles de cobertura resultan muy bajos si se los compara con los promedios regionales. Los cotizantes, como proporción de la PEA, suman el 29%, muy por debajo del promedio del resto de América Latina, que es del 44.6%. En la actualidad, solo el 27% de los adultos mayores de 65 años reciben una pensión contributiva, incluyendo los regímenes público y privado. Si se suma el impacto del programa Pensión 65 y otros regímenes, el nivel de cobertura sube al 47% de los adultos mayores. También muy alejado del promedio regional, que presenta un nivel del 70.8% de cobertura cuando se considera la pensión contributiva y la no contributiva. Por tanto, esto debe ser mejorado. Para ser más precisos, cerca de 1,5 millones de nuestros adultos mayores no reciben pensión. Están abandonados a su suerte y no podemos permitir que esto siga sucediendo. A esto se suma que las pensiones para quienes sí las reciben son insuficientes. No hay una pensión mínima en el sistema privado de pensiones, subsiste un perverso sistema de reparto en la ONP, hay una falta de competencia y en los hechos existe un sistema oligopólico, a lo que se suma la poca transparencia y supervisión del sistema en su totalidad. Además, el descontento no solo se da por razones objetivas, como por ejemplo que los aportantes vean cómo sus fondos caen en contraste con las irreversibles ganancias de los privados, que llueve o truena, nunca pierden. Desde que se iniciaron sus actividades en el Perú, las AFP han generado alrededor de 6.000 millones de utilidades para sus dueños. El año pasado llegaron a una cifra récord anual de 500 millones. Y en el primer semestre de este año, inclusive estando ya en pandemia, mientras sus aportantes sufrían las caídas de sus fondos, estas empresas obtuvieron 176 millones de utilidades. También hay una marcada falta de empatía que hace perder legitimidad al sistema. Por todo esto, el 72% de los peruanos demandamos la reforma integral del sistema de pensiones y exigimos justicia, respeto y dignidad, como también lo mencionó Jorge. Resumiendo, no estamos frente a un tema de percepciones, de pareceres sin fundamento o de posiciones ideológicas. El actual sistema previsional ya no da para más. Siguiente lámina, por favor. Es así que ante la compleja situación descrita, el Congreso de la República decide conformar la Comisión para la Reforma Integral del Sistema de Pensiones,
que tiene por objetivo principal el de asegurar una pensión de jubilación justa y digna para nuestra población. Este trabajo viene realizándose evaluando diversos principios sugeridos a la Comisión, como los de universalidad, solidaridad, equidad e inclusividad, que garanticen una adecuada cobertura. En cuanto a su financiamiento, se han recibido sugerencias de incorporar los principios de sostenibilidad y subsidiariedad. En cuanto a su gestión, la composición también ha recibido recomendaciones referentes a los principios como los de competencia y eficiencia. Y en cuanto al eje de prestaciones, las recomendaciones apuntan a los principios de suficiencia, previsibilidad y progresividad. Siguiente lámina, por favor. La Comisión está convencida de que es esencial un diálogo amplio y recoger el aporte de propuestas documentadas por diversos actores de todos los sectores, a fin de contribuir con el debate técnico serio, amplio, plural, profundo y respetuoso que venimos desarrollando. En este marco, todos vienen siendo escuchados. Además de las sesiones ordinarias y extraordinarias, hemos realizado 3 audiencias públicas en las que hemos interactuado y recibido la visión y el aporte de miles de personas, de líderes juveniles, representantes de la sociedad civil organizada, de profesionales y académicos, de hombres y mujeres de todo el país, de Chiclayo, de Huancayo, Cusco, de Juliaca, de Trujillo, de Sullana, Piura, Chimbote, Huacho, Chachapoyas, Puerto Maldonado, Bagua, Pucallpa, Moyobamba, Tarapoto, Huaraz, Arequipa, Tacna, Moquegua, Paucartambo, Ayacucho, Apurímac, Lima, etc. También hemos recibido a congresistas que tienen propuestas respecto a la reforma del sistema previsional. De igual modo, hemos escuchado atentamente, al igual que a todos, a la CGTP, a la CUT, a la Confederación de Pensionistas, a Construcción Civil, a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú. También nos han visitado instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas, la SBS, la ONP, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia del Mercado de Valores, al igual que representantes de instituciones privadas y de organismos internacionales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la OIT, entre otros. Además de expertos y académicos nacionales e internacionales, como de Chile, de México, de España, de Costa Rica y de Brasil. Nadie está siendo dejado de lado en este diálogo nacional. Siguiente lámina, por favor. Veamos ahora las propuestas recogidas hasta el momento, las cuales se orientan hacia un sistema integrado por 4 pilares. Algunos de ellos fueron ya mencionados por Eduardo, como siguen. El pilar no contributivo, o pilar 0, que es el pilar solidario no contributivo, como pensión 65. Aquí se divide entre quienes consideran que, si bien puede ampliarse, debe de mantenerse focalizado en los pobres y pobres extremos, y entre quienes creen que debe existir una pensión universal o básica para todo ciudadano, condicionada a algún requisito, como por ejemplo el de la residencia en el país, por algún periodo u otros requisitos. El pilar semicontributivo o pilar 1. Las múltiples propuestas para este pilar son principalmente que sea de contribución obligatoria, para garantizar una pensión mínima, con garantía estatal para quienes tienen baja cotización y mínimos aportes, y que esta pensión pueda ser incrementada en función de sus aportes, como incentivo al ahorro. Existe también la propuesta de que se integre por cuentas nocionales de capitalización colectiva que tengan algún aporte del empleador y que exista solidaridad intra o intergeneracional. El pilar contributivo o pilar 2. Se proponen cuentas de capitalización individuales o colectivas obligatorias que logren el incremento de sus pensiones de acuerdo a su densidad de cotización y fomenten el ahorro en trabajadores independientes, o que funcionen bajo un sistema mixto, es decir, que un porcentaje
se destine a cuentas colectivas o de reparto y el resto a cuentas de capitalización individual. Y finalmente, existe también la opción de pilar voluntario o pilar 3, basado en aportes de ahorros voluntarios que sirvan para que los trabajadores con mayores ingresos puedan destinar sus excedentes para elevar sus pensiones en el futuro. Existen también propuestas de financiamiento con impuestos generales, consumo a través del IGB o del Matching Contribution, que es una parte la pone el afiliado y la otra en igual medida o similar por parte del Estado. Se evalúa también que el cobro de los aportes sea realizado por la SUNAT. Actualmente, esta se encarga de la afiliación y cobro de los aportes a la ONP. En cuanto a la administración de estos fondos, existen planteamientos para que sea pública, con gestores de fondos que aprovechen la tecnología y las economías de escala. También existe la opción y propuestas de que sea una administración privada o alguna combinación de ambos. Las propuestas inciden también en el que el nuevo sistema esté adecuadamente regulado por la SBS, que se fortalezca la SBS o alguna institución exclusiva para las pensiones. Para ir concluyendo, permítame resumir y dejar establecidas algunas ideas con total claridad. La reforma se dará a partir de un amplio diálogo social, construyendo a partir de lo técnico consensos políticos y sociales, pues no se trata solamente de números, sino sobre todo de vidas. La reforma se dará teniendo como norte y soporte constitucional la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, tal como lo manda nuestra Constitución en su primer artículo. Recalco, esta reforma se hará teniendo a las personas en el centro de las preocupaciones, en particular de los más vulnerables. Nuestro foco de atención es el ser humano y sus derechos fundamentales, como son los a la salud y a la vida. El objetivo de la Comisión es lograr una reforma sostenible en el tiempo, que amplíe su cobertura, que elimine el riesgo de la pobreza y la vejez, que genere prestaciones de calidad con equidad de género, que mejore la rentabilidad de los afiliados y eleve a las pensiones a fin de devolverle la esperanza y la dignidad a los peruanos y peruanas con la certeza de una tranquila y segura culminación de su vida laboral, a través de una pensión que no solo logre mantener su calidad de vida, sino que la eleve. Quiero dirigirme finalmente a las peruanas y peruanos que nos están escuchando y que muchas veces han sido víctimas de un sistema injusto en el que después de muchos años de aportar su dinero no han alcanzado el derecho a recibir una pensión justa. Y también a quienes se les ofreció una jubilación digna y finalmente terminaron recogiendo mendrugos. Que no vamos a permitir que aquellos que tengan intereses particulares o pretensiones personales nos digiten. Nuestro compromiso siempre va a ser con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias y a tener confianza de que esta reforma va. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Carmen Omonte Durán. Ha sido un placer para todos los participantes haber escuchado su digna y fina presentación. En este momento vamos a dar pase al siguiente expositor, el doctor Pedro Franque Valve, economista, investigador y consultor experto en pobreza, salud y políticas sociales. Él es magíster en economía, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales y miembro del Consejo Directivo de CICEPA, Centro de Investigaciones Sociales, Políticas y Antropológicas de la PUC. En la gestión pública ha sido director ejecutivo de FONCODES y secretario técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. Ha sido presidente de CISOL, Hospitales de Solidaridad, en Lima. Ha sido gerente general de Salud y en la sociedad civil ha sido presidente del Foro Salud y es miembro de ONGs como Cooperación y APRODE. Ha realizado consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Banco Mundial,
para la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales. Damos bienvenida a usted, doctor Pedro Franque. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy interesantes las palabras que hemos oído del doctor Marcos Rueda y la congresista Omonte. Me parece que la exposición del doctor Marcos Rueda ha sido magistral. Creo que deja muy pocas cosas para que yo pueda añadir. En realidad, creo que ha sido una presentación muy amplia, comprensiva y completa de los temas de la seguridad social en pensiones en el Perú. Entonces yo voy a tal vez entrar un poquito más en los temas como económicos, financieros, porque tengo poco que añadir, la verdad, tengo poco que añadir, así que tal vez voy a ser más corto de lo que había pensado. Muchas gracias, doctor. Entonces no sé si podemos pasar la presentación. Hay un PowerPoint, pero creo que ahí los organizadores Sí, lo tienen. Por supuesto. Un momento, por favor. Bueno, entonces el primer tema que hay que discutir ahora, me parece, mientras voy a poner el PowerPoint, es si necesitamos o no un sistema de pensiones. Esto parece ser un poco, a veces puede parecer un poco tonto, ¿no? Un poco absurdo discutir esto, ¿no? Pero creo que es bien importante. Es bien importante, por un lado, porque hemos tenido durante un montón de tiempo, y sobre todo en los últimos años, un sistema centrado en las AFPs, y que en realidad se ha convertido en un sistema de ahorro forzoso, porque ya en su origen era discutible si esto era un sistema de seguridad social, de pensiones, pero ahora que el 97%, según he visto las últimas cifras, el 97% de los afiliados a la AFP saca su dinero a los 65 años, bueno, ya no es un sistema de pensiones, ¿no? Y me parece que varios de los temas que se plantean ahora, pues precisamente en el fondo están tendiendo a tener este punto de vista, ¿no? Esto es un sistema de ahorro, entonces nosotros sacamos nuestra plata y ya no estamos hablando de sistema de pensiones. Y en la práctica, varias de las propuestas que me parece se están manejando tienen el trasfondo de decir, bueno, ya pues, ahí está nuestro dinero, nos lo devuelven, se acabó el sistema de pensiones, chau. Era como nuestro dinero en el banco, como una CTS, y denos la CTS ahora. Entonces, parece que hay que revisar lo básico, digamos, ¿cierto? Y lo básico es, sí, pues los países, digamos, que han avanzado, que han progresado en términos sociales y económicos, avanzan hacia tener un sistema de pensiones. ¿Por qué razones? ¿Por qué necesitamos un sistema de pensiones, no? Porque, digamos, discutámoslo así, hay opiniones, gentes, corrientes ideológicas que dicen, no, aquí lo mejor es que cada uno baila con su propio pañuelo, que es un poco lo que se plantea ahora, ¿no? Usted puede sacar sus fondos, usted puso dinero ahí, es su propio pañuelo, saque usted su propio pañuelo y cada uno está con su propio pañuelo. Cosa que en esta temporada de COVID debemos poder ser pues más claros respecto de que cuando estamos hablando de temas sociales, esta idea de que cada uno ve solamente por su propio interés y no hay un interés social primordial, me parece que debería caer como particularmente absurdo. O sea, estamos en una epidemia, en una situación de emergencia nacional en la cual está clarísimo que unos nos contagiamos a otros, que si no tenemos cuidado con los demás, estamos afectando y haciendo que otros pongan su vida en riesgo y que por eso todos tenemos que cuidarnos colectivamente. Usar la mascarilla, lavarnos las manos, exigir políticas que nos cuiden de la epidemia, debemos hacerlo por nosotros mismos, por nuestra propia salud y nuestra vida, por supuesto que sí, pero sobre todo por la sociedad, por los demás, por los seres que queremos, por nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros colegas, las personas que nos vemos en el barrio y por todo el país. Somos una nación. Y atrás de eso, es esa misma lógica en la que tiene que estar a través de un sistema de pensiones. Somos una nación, somos una colectividad social, y somos una colectividad social que, así como queremos que todos los niños vayan al colegio, y por eso pagamos impuestos y apoyamos a que todos los niños vayan al colegio, sean nuestros hijos o no, ¿no es cierto? Y así como nosotros defendemos de que no debe haber violencia contra la mujer, sea nuestra pariente o no, es un tema social colectivo. Del mismo modo, como colectividad, esta es una gran decisión que hemos tomado
como peruanos en la Constitución, pero creo que no hay que olvidarlo y hay que ratificarlo. Y en la Constitución histórica, no solo en la última, sino creo que en las 4 últimas, queremos un sistema de seguridad social. Y un momento esencial, un elemento esencial de los sistemas de seguridad social es los sistemas de seguridad social para la vejez. Porque como sabemos, todos nosotros vamos a llegar a una edad adulta en la cual ya no podemos trabajar. Y claro, algunos podrán, y una forma de verlo es que cada uno ahorra por sí mismo, y como digo, cada uno baila con su propio pañuelo, pero esa forma de ver las cosas, uno, hace que mucha gente que no ha podido tener un trabajo estable, que no ha podido acumular, termine siendo pobre en la vejez. Hoy, en el mundo, los lazos familiares se debilitan, y entonces ya el hecho de que la gente pueda responder, de recaer en su familia ya no es tan cierto. Necesitamos, como sociedad, defender la vida y la dignidad de los adultos mayores, y creo además no hay que olvidar que hay un tema político, ¿no? Bueno, efectivamente, la sociedad está envejeciendo y los adultos mayores son ciudadanos, y como ciudadanos deben tener un derecho básico a la subsistencia económica. Entonces creo que hay que reiterar esto, porque me parece que cuando algunas de las iniciativas que hay ahora que se plantean respecto al sistema de pensiones, más en el tema de estas medidas de emergencia, se olvidan de que este no es un sistema, la lógica de los sistemas de pensiones no son sistemas de ahorro individual, son sistemas sociales. Entonces ese es un primer elemento que creo que es esencial. En la siguiente, por favor. Dentro de esto, el doctor Marcos ya presentó claramente este hecho de que tenemos 2 sistemas de pensiones, que son 2 sistemas competitivos, pero yo quiero insistir en este tema financiero que me parece que no se aprecia lo suficiente. Y hay este elemento, quiero plantearles este punto crítico de la situación actual. Que yo comparto esta idea. El Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP paga pensiones muy bajas. Hoy resulta difícil defender a la ONP porque el sistema a todos nos parece malo, indigno, insuficiente, inadecuado. Esas pensiones mínimas son una ridiculez, me explico, no alcanza para sostener la vida. Y hablaba hace poco con un amigo, profesor universitario de universidad pública, que me decía, si yo me jubilo, me dan una pensión que es la 10ª parte, no es ni la 10ª parte de mi sueldo. Y eso, universalmente, el estándar que establece la OIT, más o menos es que lo que se llama la tasa de reemplazo, la pensión debería ser, pues, no todo tu sueldo, pero el 70%, ¿no? Pero, ¿cómo puede uno pasar de ganar un sueldo a ganar la 10ª parte como pensión? Eso evidentemente no es aceptable para nadie, ¿ok? Ahora, quiero insistir en esto. Hay una razón financiera de base de esto, que se ve muy claro en este cuadrito, que es un cuadrito que lo tomé de una presentación que hizo Javier Olivera, doctor Javier Olivera, que no sé si él mismo lo presentó en el Congreso. Fíjense, el año pasado, el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, recaudó contribuciones por 4.000 millones de soles y pagó pensiones por 5.281 millones de soles. O sea, efectivamente, estuvo en déficit. Las contribuciones no alcanzaban a sostener el pago de pensiones. Pero la razón esencial de eso lo encontramos en la columna de SPP, donde dice que el SPP recaudó el año pasado 13.000 millones de soles. ¿Por qué? Porque la esencia, aquí hay un tema esencial de fondo en el sistema, que es los sistemas de seguridad social de pensiones en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania, en Japón y en, no sé, Argentina, ¿ok? ¿Cómo funcionan estos sistemas desde hace muchos años? Son sistemas que se llaman de reparto. El sistema de seguridad social lo que hace es recoge las contribuciones de los trabajadores activos y con ese dinero pagan las pensiones de los jubilados. Como dijo el doctor Marco Rueda, es un sistema de solidaridad intergeneracional. Los que estamos trabajando ahora sostenemos a los jubilados, con la promesa de que cuando nosotros nos jubilemos, la generación que viene atrás de nosotros nos sostendrá y así sucesivamente, eternamente, como ha sido muchas veces en las familias, ¿no es cierto? ¿Cómo es el sistema de seguridad social antes de que existieran los sistemas estatales en las familias? Bueno, el padre le daba de comer, protegía, promovía, defendía la educación a sus hijos, y cuando la persona era anciana, los hijos velaban por el padre. ¿Me explico? Es como más o menos muchas historias de los países son así. De hecho, en muchos países asiáticos esto es mucho más fuerte, es mucho más obligatorio que las personas respalden económicamente a sus padres ancianos. ¿Ok?
Ahora, esta lógica, la siguiente, por favor. Esta lógica, ¿qué hace? Lo que hace es esto. Todos los trabajadores activos deberíamos estar sosteniendo a los jubilados. Pero cuando se estableció el sistema de las AFPs, ¿qué pasó? De los 17.000 millones de soles de contribuciones que habríamos tenido el año pasado, de los 17.000, solo 4.000 fueron a sostener a los jubilados. 13.000 se fueron a las AFPs. Entonces, por supuesto, el sistema de la ONP quedó desequilibrado. Se quedó desequilibrado desde su origen, en 1993-94. Y desde entonces, el Tesoro Público pone dinero para equilibrarlo. Pero la verdad es que el Tesoro Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, durante estos 27 años de vida, ha optado también por otro gran mecanismo para equilibrar las cuentas de la ONP. ¿Cuál? Pagar unas pensiones misérrimas y negar las pensiones a la mayor cantidad de gente posible. ¿Ok? Porque esta cuestión de que no se le da ninguna pensión a alguien que no tiene 20 años de contribuciones, desde el punto de vista social, no tiene lógica. Desde el punto de vista de la justicia, no tiene lógica. Pero desde el punto de vista económico-financiero de un Ministerio de Economía y Finanzas que solo se preocupa por el déficit fiscal, sí tiene lógica. Y la lógica es, mientras menos gaste, mejor. Esa es la lógica que ha predominado en 27 años. O sea, yo no comparto esa lógica. Creo que la lógica de la seguridad social, de la justicia social, de las pensiones debe prevalecer. Pero hay que ser claro que esto tiene una lógica. No es una cosa de locos, es cosa de gente que tiene una determinada orientación en política económica, ¿no? Y la orientación es muy bien las AFPs, se genera un déficit de la ONP, ¿cómo lo cubrimos? Pagamos lo menos de pensiones posibles. Entonces las pensiones son ridículamente bajas y la ONP tiene todo un aparato orientado a negar pensiones. O sea, ha habido problema político tras problema político porque pagan millones de soles para abogados para que nieguen pensiones. No entiendo, ¿este no es un sistema de pensiones? No, parece una oficina para negar pensiones, parece la ONP. La ONP, Oficina para Negar Pensiones. Entonces, lo que pasa es que, aquí todo un tema que habrá que discutir, la ONP ¿qué es? Un organismo del Ministerio de Economía y Finanzas. No es un organismo de la Seguridad Social. ¿Y de quién depende? Del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y quién pone al jefe? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué quiere el Ministerio de Economía y Finanzas? Que gaste la menos plata posible. Entonces, pero todo eso se arrastra desde que se establecieron las AFPs y se llevaron 3/4 partes de las contribuciones. Entonces, claro que el sistema está desequilibrado. La anterior, por favor, yo les voy a avisar cuándo pasar las diapositivas, ¿sí? Bueno, entonces, este es un problema esencial del sistema actual. Al mismo tiempo tenemos las AFPs. Las AFPs pretendieron ser un sistema alternativo. Lamentablemente, además de que no me parece que sea un buen sistema, se estableció competitivo a la ONP. No en todos los países ha sido así, pero aquí se estableció competitivo a la ONP. Entonces esto agrava esta situación. Se pagan pensiones bajísimas en la ONP. La gente se espanta del sistema de ONP, se va a las AFPs, agrava el déficit de la ONP. ¿Ok? Es como una cosa, es una crisis viciosa, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo las AFPs no han funcionado como un sistema de pensiones. Todo el mundo quiere sacar su dinero. Es un sistema de ahorro forzoso con cuentas individuales. Las comisiones son altísimas, son 4 AFPs que en la realidad no compiten entre ellas. ¿Ok? Se ha pretendido con varias reformas atender eso, pero han funcionado muy mal. Un estudio de Javier Olivera mostró, por ejemplo, que cuando se dio la opción de que la gente podía optar por la comisión por saldo o por la comisión de flujo, el 70% optó porque lo que le cuesta más. Porque el sistema es tan enredado de entender para el común. Para un economista es enredado de entender. Yo diría que la mayoría de economistas no lo entiende. Yo lo conozco parcialmente. Para el 99.9% de los peruanos es ininteligible. ¿Ok? Hay que escoger AFPs, todas se parecen, hay que escoger tipos de fondos, hay que escoger tipos de comisiones. Olvídense, es como, o sea, no sé, esa lógica cree que los peruanos somos altos en inteligencia financiera y tenemos un montón de tiempo para dedicarle al tema. No, queremos un sistema de pensiones. ¿Ok? Y además, esta lógica de que las pensiones dependen de cómo le va a la bolsa de valores. Si usted se jubiló en marzo de este año, cuando comenzó la pandemia, le fue fatal. ¿Me explico? Horrible. Perdió como 30% de su plata. Si se jubiló dos meses antes,
mucho mejor. Si se jubiló 3 meses después, mucho mejor. ¿Esto tiene algún sentido desde el punto de vista de las pensiones? No, no lo tiene. Y encima, todo ese ahorro nacional, la mitad está en el exterior en vez de invertirlo en el Perú. A mí me parece que, yo particularmente creo que el sistema de FPS es un mal sistema. La siguiente, por favor. Ahora, la siguiente, pasemos esto de las AFPs. Entonces, muy rápido, ¿cuáles son las opciones? No, la anterior, creo. Entonces, ¿cuáles son las opciones? A mi juicio, claro, hay toda esta lógica de la combinación de los pilares, y yo entiendo la combinación de los pilares, pero creo que desde el punto del sistema de pensiones yo quiero insistir en retomar lo que podría llamar el pilar 1, ¿no es cierto?, que es un buen sistema nacional de pensiones de seguridad social. No quiero desmerecer con eso para nada lo que algunos le llaman un pilar 0, una pensión no contributiva. Es importante, ¿ok? Pero esto, seamos honestos en que esto se parece más a un programa social que a un sistema de seguridad social de pensiones. ¿Por qué? Porque es una pensión no contributiva, ¿me explico? Depende de lo que el Tesoro Público le dé. No tiene fondos directamente asignados, ¿ok? Entonces es muy importante porque en el Perú hay mucha gente que no va a tener otro respaldo. Pero en un Perú, en un país con pocos ingresos tributarios, ¿ok? Este es un sistema que difícilmente, nos va a costar bastante llegar a una cobertura universal y difícilmente va a poder dar una pensión digna, ¿ok? Esa es nuestra realidad durante un buen periodo de tiempo. Tenemos que priorizar la salud pública, tenemos que priorizar la educación. Yo creo que se puede hacer mucho más por mejorar la recaudación tributaria, un impuesto a la riqueza, eliminar exoneraciones, pero seamos honestos, esto tiene un límite, ¿ok? Entonces hay que pensar en un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones en lo cual los trabajadores contribuyamos y se paga una cierta pensión, como es lógico, con una cierta relación, adecuación, correspondencia entre años de contribución y nivel de contribución y la pensión que se obtenga con un cierto grado de solidaridad social. ¿Ok? No sé si me explico, ¿no? Es decir, claro, yo sí creo que, bueno, las personas que han contribuido más años deberían tener una pensión mayor. Es conocido en los estudios internacionales que hay un cierto incentivo y si no se establece eso, pues la gente no contribuye. Si el que contribuye más años tiene una pensión mayor, ¿cómo es ahora el Sistema Nacional de Pensiones? Encima de los 20 años, si tienes más años de contribución, vas a tener una pensión un poco mayor. Eso se puede afinar, ajustar, por supuesto. ¿Ok? Y los que tienen poco tiempo de aporte, digamos 10 años, ¿deben tener una pensión más baja? Sí, creo que sí, digamos, no podemos ser ciegos a un tema de equilibrio financiero del sistema, ¿ok? Pero creo que es esencial de esto, ¿no? Ahora, lo crítico que hay que tener aquí, que me parece esencial porque muy poca gente ha logrado entenderlo, a pesar de que es un tema de matemáticas, de sumas y restas, es si se restablece un buen sistema nacional de pensiones, esto no le tiene que costar dinero al fisco. Por el contrario, en los primeros años le va a dar dinero al fisco. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es esto. Toda esa gente que está contribuyendo a la AFP pasaría a sostener, no todas, tal vez una mayor parte, una parte importante, pasaría a contribuir al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, el Sistema Nacional de Pensiones va a tener más recursos. Desde luego, va a haber más carga sobre ese sistema futuro cuando esas personas se jubilan. Correcto, pero felizmente el doctor Javier Olivera ha hecho un cálculo actuarial, ha hecho las proyecciones 20 años plazo y ha encontrado que efectivamente en 20 años plazo un sistema sensato con una contribución que no tiene que ser mayor que la que hay ahora, ¿ok? Porque en muchos países contribuyen más del 10%, una contribución que no tiene que ser sustancialmente mayor a la que hay ahora, va a ser un sistema financieramente sostenible, equilibrado, ¿ok? Entonces eso es perfectamente posible. Ahora, entonces por eso yo creo un sistema en el cual se refuerce esencialmente el Sistema Nacional de Pensiones. Ahora, yo creo que aquí esto es importante y no se ha discutido suficiente, que es ¿cómo se administraría? ¿Qué organismo y cómo se gestionaría un buen Sistema Nacional de Pensiones? Porque creo que hemos tenido dos muy malas experiencias en este terreno. Una ha sido la experiencia de los años 70 y 80, ¿ok? En los cuales yo creo que hubo un serio problema por el marco macroeconómico, ¿me explico? Claro, a fines del 80, a comienzos del 90, el sistema está equilibrado. ¿Por qué? Porque había habido hiperinflación, los sueldos se habían caído al piso, el empleo se había caído al piso, ¿me explico? Entonces, las contribuciones eran mínimas.
Hay una gran razón macroeconómica detrás de eso, pero también una razón de que hubo un mal manejo del sistema. Se perforó el sistema, se aceptaron pensiones pagadas con mínimos años de contribuciones, ¿me explico? No se hicieron los cálculos actuariales adecuados, el sistema estuvo mal gestionado, ¿ok? Como un sistema que dependía del gobierno de turno, como ahora. Pero luego lo hemos cambiado por la ONP y sigue siendo un sistema mal administrado. Yo no sé nada sobre la gestión misma, solo que la lógica con la que gestiona la ONP es la lógica del Ministerio de Economía y Finanzas, que es una lógica de ahorro de recursos fiscales. No es una lógica de seguridad social. Necesitamos un organismo que tenga lógica de seguridad social, que defienda a los asegurados frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Situación en la cual podrá haber una tensión y el Ministerio de Economía y Finanzas podrá opinar y qué sé yo, pero alguien tiene que defender a los asegurados socialmente, a la seguridad social, a los jubilados dentro del Estado. Hoy no los defiende nadie. ¿Me explico? Al Ministerio de Salud le dan poca plata, pero alguien defiende al Ministerio de Salud frente al MEF, el Ministro de Salud. Pero en la seguridad social nadie defiende a los jubilados. Nadie en el Estado defiende a los jubilados. En el Estado, el Poder Ejecutivo, me refiero, ¿no? Entonces, debemos tener una seguridad social, yo creo, con un directorio independiente, como hemos tenido algunos organismos en el Perú, han tenido cierto avance con este sentido, que pueda ser un organismo técnico, donde hay una gerencia técnica, porque aquí hay temas como de cálculos actuariales y de lógica de seguridad social que tienen que ser defendidas técnicamente, que no deben depender solamente del gobierno de turno, ¿no es cierto? Y que entonces maneje esto con otra idea, ¿no? Con un directorio técnico, puesto con concurso, con cierta estabilidad, para garantizar que se resguarde los intereses de la seguridad social. Resguarde en dos sentidos, ¿no? Pero parece casi el mismo, que no sea pues que los recursos de la seguridad social lo que van es a financiar al gobierno de turno. ¿Me explico? Eso no, ¿no? Queremos un sistema de seguridad social que trascienda a los gobiernos, que tenga una mirada de largo plazo. Entonces, eso creo que es lo esencial. La siguiente, por favor. Este mecanismo, a mí me parece que esto es lo más importante de defender. Yo creo que este organismo, claro, puede combinarse, este sistema puede combinarse con un sistema adicional de ahorro individual, ¿no? Lo que le llaman, pues, un segundo pilar, un pilar individual, un pilar de ahorro individual. Sí, claro, cómo no. Pero aquí yo sí creo que 4 AFPs son un oligopolio y que además no tiene en sí mismo una ventaja especial para prestar sus servicios. Entonces tenemos un sistema financiero altamente desarrollado, con bancos bastante desarrollados, que ya tienen un sistema de pagos y de informática bastante desarrollado, que ya manejan fondos mutuos. Alguien decía, pero no manejan fondos de inversión. Sí manejan fondos de inversión. Todos los grandes bancos del Perú tienen fondos mutuos, que es más o menos la misma lógica de administración de inversiones que una AFP. Entonces, yo creo que aquí hay que darle más competencia a un sistema de ahorro individual que podría ser complementario a la AFP y que podría tener algunos sistemas de promoción por parte del Estado. Bueno, eso es básicamente lo que yo quería señalar en esta presentación. Gracias a que el doctor Marcos Rueda en realidad ha planteado un marco muy bien sustentado y mucho más amplio, con el cual yo estoy, creo que 100% o casi 100% de acuerdo. Pero solo reforzar un poquito la parte económico-financiera, que me parece que es muy importante, y que en realidad, quiero insistir en esto, es favorable a los intereses del fisco, ¿ok? No es que una propuesta de este tipo le va a costar un montón al Ministerio de Economía y Finanzas, es al revés. Solo la cerrazón en defender a las AFPs impide ver eso. Bueno, muchas gracias por su atención y espero haber sido de utilidad, y muchas gracias por la invitación para esta presentación, para esta bonita mesa redonda. Muchísimas gracias, doctor Pedro Franque. Ha sido todo un gusto para nosotros y para los ciudadanos poder escuchar las exposiciones que han brindado el día de hoy. A continuación vamos a abrir el chat para poder recepcionar algunas preguntas que hubieran de parte del público. Esperamos unos segundos, por favor. Muy bien, estimados participantes, el chat de Zoom ha sido habilitado para realizar sus preguntas.
Tenemos una pregunta, por ejemplo, del señor José Ochoa. ¿Cuánto debe ser la pensión mínima que debe pagar la ONP? A ver, dirigido a alguno de los expositores o de repente a la congresista. Gracias, gracias. No, realmente creo que todos podríamos responder a esto y creo que vamos a coincidir que finalmente va a depender de la sostenibilidad que le queramos dar al sistema, ¿no? Es por eso que en el caso de la comisión tenemos sí o sí que trabajar de la mano también con los representantes de básicamente el Ministerio de Economía, porque finalmente no puede venir la propuesta solamente desde nuestro ángulo. ¿Qué aspiramos a que sea realmente una pensión, como hemos dicho, digna? ¿Qué representaría la dignidad? De acuerdo a los principios, a ese objetivo de ser la sociedad justa, la sociedad equilibrada que soñamos todos, pues que le garantice una mínima calidad de vida a todos los peruanos y peruanas. ¿Podría ser una remuneración vital? Por supuesto, podría ser más también, pero evidentemente va a depender de las fórmulas que logremos consensuar y que finalmente sea sostenible en el tiempo, ¿no? Hay diversas iniciativas. Lo que yo he hecho hoy en resumirles en la presentación es todo lo que se ha cogido hasta el momento. Ya hemos empezado los trabajos técnicos hace un par de sesiones, pero es lo que les he planteado son todas las propuestas que hemos recogido hasta hoy y que, como ustedes han visto, pues hay diversas fórmulas, hay muchísimas coincidencias, pero también hay diferencias, ¿no? La aspiración a que tengamos una pensión universal, ¿no? Y en esa línea los que consideraban que fuera focalizada o no necesariamente focalizada, la que no sea contributiva, en fin, pero con respecto ya al monto, sería creo que prematuro dar una cifra, pero sí que debiéramos aspirar como país, como sociedad, a que sea una pensión digna que garantice calidad de vida para nuestros adultos mayores, para nosotros, para ustedes, para los jóvenes que están encaminándose todavía en la vida. Gracias. Si me permite, Vanessa. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Este es un aspecto importante en el que se debe hacer conciliar el derecho fundamental y la sostenibilidad de un sistema, ¿no? Muchos quisiéramos que el sueldo mínimo vital pues fuera, la pensión mínima fuera pues 5 sueldos mínimos vitales, 10 sueldos mínimos vitales. Sin embargo, hay que partir obviamente de un derecho fundamental. Y a eso hay que agregarle el estudio técnico actuarial que permita la sostenibilidad. La seguridad social no es un aspecto de regalo, no es una beneficencia, es un aspecto que tiene que trabajarse porque de lo contrario también correríamos el riesgo de desequilibrarlo por ser excesivamente generosos. El doctor Pedro Franque dijo, por ejemplo, que en algunos casos el Sistema Nacional de Pensiones era excesivamente generoso, ¿no? Entonces, por ser muy generoso, también se puede desestabilizar o se puede desequilibrar las finanzas de un sistema de pensiones. Entonces, debe asumir o poner que la pensión mínima debe ser un sueldo mínimo vital, 2 sueldos, 3, 4, es un poco aventurado, ¿no? Habría que hacer el estudio correcto para ver cuál sería, partiendo, insisto, de que se trata de un derecho fundamental. Muy bien. Tenemos otra pregunta del señor Alexander Chávez Martínez. La consulta es para la congresista Omonte. ¿Por qué no se habilita en la AFP de pasar libremente del fondo 0 a otro fondo sin importar la edad? Teniendo en cuenta que el fondo 0 es para personas mayores, ¿no? De 60 a 65 años. Su pregunta va directamente a eso. ¿Por qué no se puede una persona pasar de un fondo 1, 2 o 3 a un fondo 0 para evitar perder de repente rentabilidad? Justamente el hecho de que hoy estemos discutiendo en todo el país
sobre una reforma del sistema previsional evidencia no solamente estas inquietudes, demandas insatisfechas, la sensación, la percepción y la realidad de que el sistema no está funcionando por diferentes temas, ¿no? En este caso del sistema privado, es lo que nos lleva justamente a plantearnos la reforma. Hay muchas demandas no satisfechas en el sistema privado de pensiones, como también evidentemente en el sistema nacional, ¿no? Ya en nuestra comisión se ha presentado, todos los representantes de las AFPs, todos coincidieron en que también eran conscientes de que el sistema tenía que reformarse. Solamente esa declaración evidentemente no es suficiente, ¿no? Han hecho planteamientos de cuáles serían sus propuestas, pero evidentemente por eso estamos aquí, Alfredo, justamente para plantear esta reforma. Y todo esto que queda en duda, de incertidumbre, de inquietud por parte de los actuales aportantes, pues evidentemente van a llevar a que planteemos una alternativa que realmente satisfaga a todos, ¿no? Y todo el sistema se está sacudiendo en este momento, no solamente es en un ángulo, es todo el sistema. Correcto, señora congresista. Tenemos la pregunta del magíster Víctor Angulo Torres. ¿Se podría evaluar tener un sistema de pensiones como el holandés, pero sin perder la propiedad de los aportes de los trabajadores, empresa y Estado en el Perú, ya que el esquema piramidal de la ONP no lo acepta? Quizás alguno de los expositores. Sí, permítame, Vanessa. Debemos tener en cuenta que cada país tiene su propio sistema de pensiones de acuerdo a sus propias características, a sus propios factores, ¿no? A veces vemos y podemos tomar como ejemplo algunos casos de otros países, por ejemplo, el de cuentas nocionales que hay en Suecia o en Suiza, a lo mejor para nuestro país no es bueno. Por eso cada país debe formar su propio sistema de acuerdo a sus propios factores que intervienen, fundamentalmente los factores demográficos, por ejemplo, ¿no? Yo cité el hecho de que se pueda subir la edad de jubilación o bajar la edad de jubilación. En algunos países de Europa, la edad de jubilación a veces se baja. ¿Por qué se baja? Por razones fundamentalmente laborales, porque hay personas que quieren entrar al mercado laboral y el hecho de tener una edad avanzada no permite que esos jóvenes se incluyan en el mercado laboral. Entonces se baja la edad de jubilación para que las personas de edad se puedan retirar y den paso a los jóvenes que quieren ingresar, por ejemplo, al mercado laboral, ¿no? En el caso de las cuentas nocionales, las cuentas nocionales es un método de financiamiento mediante el cual en un sistema de reparto, supongamos la ONP, cada uno va aportando, se mantiene el régimen común, el aporte común, el fondo común, pero cada uno va teniendo su cuenta individual en teoría. Al final le va a salir su pensión de acuerdo a esa cuenta nocional. Entonces, el aspecto de otros países, en el caso que usted está planteando, amigo, respecto de Holanda, puede ser, pero adecuado a nuestra realidad siempre, ¿no? El caso del aporte tripartito es muy importante. A mi modo de ver, opinión muy personal por si acaso, yo creo que debe volverse al aporte de empleadores, de trabajadores y el Estado, como fue originalmente y como es en otros países también, ¿no? Son ejemplos que pueden traerse y adecuarse a nuestras realidades. Excelente ilustración, señor Eduardo Marcos. Tenemos la pregunta de Alexander Chávez para la congresista Monte. ¿Qué pasaría, qué sucede con toda la rentabilidad perdida en 10, 15 o 20 años de aportes que la AFP se llevaron y solo dejaron aportes y en algunos casos hasta menos del aporte original? ¿Qué pasará en ese caso? ¿Solo se perdió el dinero o qué gestiones se tomarán? Realmente la sensación y la realidad de que, como lo mencioné en la exposición, de que los aportantes
normalmente en algunas oportunidades pierden recursos, pierden su rentabilidad, y que uno vea como aportante que los empresarios sí tengan rentabilidades tan altas, evidentemente eso indigna, ¿no? Evidentemente eso causa una indignación. Las reglas se han dado de esa forma y han estado alineadas para que se den y que veamos los resultados en este momento. Y es por eso que tenemos todas las expectativas y proyectos de ley en el Congreso que hasta ahora se están debatiendo, y hay predictámenes en diferentes ámbitos, porque evidentemente se tiene que corregir mucho. Ahora, con respecto a que si se podría plantear algo retroactivamente, pues es un tema de evaluarlo. No estamos planteando en este momento en la reforma una posibilidad de evaluar sanciones, no es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Pero sí, como decía también en la exposición, se tiene que contar con un sistema supervisor mucho más sólido, mucho más autónomo, mucho más potente, darle más herramientas a lo que podría ser la Superintendencia de Banca y Seguros, o finalmente que sea otra entidad, porque todo eso se está evaluando, ¿no? Además, Correcto. Sí, sí, siga. la subida y bajada de las rentabilidades es parte del sistema, es parte del sistema privado. Uno puede ganar como puede perder. En alguna oportunidad, al inicio del sistema, cuando una promotora quería incluirme dentro del sistema, yo tenía mis dudas y un día me dijo, ¿usted tiene una duda? Me dice, sí, le digo, tengo varias dudas. ¿Usted quiere saber su pensión de jubilación? Me dijo. Bueno, entre otras dudas, yo le voy a sacar en estos momentos su pensión de jubilación, me dijo. Sacó su calculadora y me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Tanto. ¿Cuánto gana usted? Tanto. Y comenzó a hacer sus operaciones. Me dice, su pensión va a ser tanto. ¿Cómo has hecho? Le digo, simplemente he multiplicado lo que usted está ganando por hasta los 65 años que va a ganar todo eso, y luego de ahí lo he dividido entre 15 años y esa va a ser su pensión. Que seguramente usted va a vivir hasta los 80 años, me dijo. No sé si será cierto, a lo mejor me voy antes. Entonces le digo, primero, ¿cómo sabes tú que yo voy a ganar ese dinero de aquí hasta los 65 años? Y si pierdo mi trabajo, bueno, no, usted no va a perder. Le digo, ¿cuánto le has puesto de rentabilidad? Y aquí viene la parte de la pregunta que está haciendo, ¿no? ¿Cuánto le has puesto de rentabilidad? 6%, me dijo. Yo le digo, ¿y si baja? Me dice, ¿y si sube? Y esa es la característica del sistema privado de pensiones. Puede subir como puede bajar, ¿no? ¿Quién garantiza eso? Es un poco difícil. La doctora dice muy acertadamente que la superintendencia podría poner determinadas regulaciones, ¿no? Eso hay que verlo. Todo depende de quién, de las AFP, no siempre, cuidado. Depende de la economía mundial a veces, ¿no? Porque sube el petróleo, suben los minerales, baja tal cosa, etcétera. Todo eso incide en el mercado de valores en donde están las inversiones de las AFP. Por eso es que el sistema pues da para ganar o para perder. Ahora, en la situación de emergencia, todos sabemos que han bajado bastante la rentabilidad, ¿no? Se supone que va a estar mejorando luego, pero ese es el sistema. Increíble su presentación de aclararnos esta duda. Creo que todos los ciudadanos tenemos que ver con este tema directamente, ¿no? Ahora tenemos la pregunta de Gino Medina para todos los panelistas. ¿Por qué no dejar que las pensiones sean manejadas totalmente por las AFP y que el Estado solo supervise a dichas entidades? Hay diversas opciones, entre los que se han presentado hasta ahora. Hay inclusive la opción de una AFP estatal, ¿no? Inclusive hasta el propio Banco Central de Reserva en algún momento lo propuso. Entonces hay varias fórmulas, pero creo, eso ya es una opinión personal, creo que más allá de quién sea el administrador, lo importante es que ese administrador sea lo suficientemente eficiente y que las reglas jueguen a favor de la transparencia, de la sostenibilidad, de la calidad, de la cobertura, ¿no? Que
quizás no hemos tocado mucho en el foro de hoy, pero sí ha estado latente en todas las presentaciones, que ese quizás es uno de los retos más grandes que tenemos como país, es de cómo ampliar realmente la cobertura y que el sistema, que actualmente está llegando a un poco menos del 30% de peruanos y peruanas, realmente lleguen a ese otro 70%, ¿no? Y porque mientras no equilibremos eso, y eso parte por muchas decisiones, no solamente concentrarnos en el tema previsional y que tenemos que aspirar a ello, ¿no? Pero sí, o sea, hay fórmulas de que sea un ente estatal potente, fuerte, que por un porcentaje de tu aporte sea administrado por el Estado, que otro porcentaje sea subastado con gestores privados, ¿no? No llamémosle AFPs, gestores privados, los que fueran, ¿no? Con una mayor competencia, mayor transparencia, en fin, hay diferentes fórmulas y a eso es lo que tenemos que llevar, ¿no? Que finalmente la mejor fórmula sea la que finalmente sea aprobada y sea el sistema que ya podamos contar en el país. Totalmente acertada la respuesta al congresista Omonte, ¿no? Hay varias fórmulas de optar, ¿no? Hay desde la forma que propone nuestro preguntante y nos dice por qué todo no es privado. Hay otros que dicen por qué todo no es público, ¿no? También hay algunos que dicen todo debe ser público, ¿por qué lo privado no debe existir, ¿no? Y hay diferentes fórmulas, por supuesto, con sus aspectos intermedios. Solamente me quiero referir al artículo de la Constitución Política, en donde dice el Estado garantiza el derecho de todos a la seguridad social a través de entidades públicas, privadas o mixtas, ¿no? Y eso hay que tenerlo también presente. Excelente. Vamos a pasar a la última pregunta de la conferencia, que es una pregunta libre para los ponentes. Perdón. Disculpen un momentito, se movió esto. ¿Por qué no permitir que sea libre el retiro de los aportes a voluntad del afiliado, así como ver que las AFP sean los responsables de asumir las penalidades en pérdida que hoy solo asume al afiliado y en ganancias solo le toca un pequeño porcentaje al afiliado? Pregunta de Alexander Chávez. Si me permite, brevemente, si realmente nosotros como país queremos tener un sistema de pensiones, que realmente tengamos un sistema previsional, implica corregir lo que está sucediendo en este momento, que justamente por diferentes motivos y con mucha justicia y con mucha, realmente, porque es necesario, por la coyuntura, en fin, por diversas razones, lo hemos terminado convirtiendo en un sistema de ahorro, ¿no? De ahorro obligatorio, al que acudimos cuando lo necesitamos, porque el sistema realmente no está funcionando. Pero lo que tenemos que aspirar de aquí al futuro es que realmente sea un sistema de pensiones, en que con aportes voluntarios, obligatorios, o de la fórmula que fuera, o un mix de todas esas fórmulas, con impulso al independiente, al informal, para que también tenga una especie de ahorro. Hay, por ejemplo, la posibilidad de una propuesta de que existan capital semilla, ¿no? Que o cuando nacen o cuando los jóvenes cumplen 18 años, se le entregue, el Estado le entregue una tarjeta bancaria en la que se ponga una suma, podría ser una remuneración mínima vital y que sirva incentivo para que allí vayas ahorrando teniendo un trabajo formal o informal. Porque como decía hace un momento, uno de los grandes problemas que tenemos es la informalidad. Pero ¿cómo logramos motivar a la ciudadanía, aparte de que en la currícula de los colegios, por ejemplo, en secundaria, se den horas sobre, no solamente sobre la educación financiera que tanto necesitamos, sino también para que los jóvenes, como en Europa, desde el colegio ya sepan cómo proyectar toda su vida, qué cálculos van a hacer en su vida, para que después cuando lleguen a la vejez puedan tener esa vejez digna y segura y tranquila que todos merecemos, ¿no? Entonces hay muchos cambios que hay que hacer, pero con respecto a las propuestas que logremos como sistema, tiene que ser para el futuro, y eso evidentemente no lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, es una necesidad que hoy se tiene que atender. Se ha aprobado una ley para el retiro de parte de los fondos de aportantes y exaportantes de la ONP. Hoy el presidente ha planteado algunas fórmulas que también fueron mencionadas por Eduardo, que van más en el sentido de reforma. Veamos
finalmente cómo aterriza esa propuesta cuando llegue al Congreso, pero lo que sí quería dejarles claro es que esta reforma va a implicar de aquí en adelante, al futuro, a las 2 o 3 décadas que vienen, el reto de que realmente sea un sistema previsional, es decir, que sirva para nuestra vejez. Y en eso nos tenemos que comprometer todos, y eso creo que es el reto del que tenemos que asumir desde hoy. Gracias. Permítame coincidir plenamente con usted, congresista, y solamente agregar el hecho a la persona que hizo la pregunta de que un poco como que no quisiera, por lo menos en mi opinión personal, no quisiéramos que esto se deslice hacia el ahorro personal. Estamos ante un, como dijo el doctor Franque, estamos en un sistema de seguridad social. El ahorro personal yo lo puedo hacer en un banco, en una entidad financiera, etcétera, y gano, y es mi ahorro. En el sistema de seguridad social, incluyendo al sistema privado, que como dijo el doctor Franque, muchas veces se pone en duda de si eso no es seguridad social, hay un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Cubrir las necesidades de determinadas contingencias cuando éstas se producen. ¿Cuáles son esas contingencias? Invalidez, vejez y fallecimiento. En el caso del sistema nacional, es un sistema de fondo común. Yo aporto al sistema, aporto individualmente, pero al ingresar al fondo común ya se convierte en un aporte solidario. Ya deja de ser mi aporte para ser el aporte de todos. Entonces, eso es seguridad social. Si no, estaríamos hablando de un ahorro personal que yo puedo tener en un sitio, en otro sitio, etc. Nada más quería acotar. Y disculpe, congresista, si le ha dado mi opinión personal. Muchas gracias, de verdad. Bueno, agradecer nuevamente a los congresistas, a la congresista Carmen Omonte, que ha sido bastante clara con el trabajo que se viene realizando y escuchando cada una de las inquietudes, propuestas y sugerencias del público, y también a nuestros expositores, tanto al profesor Eduardo Marcos como al economista Pedro Frank, que han sido personas que nos han ayudado a poder entender mucho más los temas previsionales, y yo creo que con muchísima suficiencia han podido abarcar un tema que creo yo es coyuntural, es importante para nuestra sociedad. Nuevamente el agradecimiento y el agradecimiento también al público presente, y estamos dando por concluido el martes democrático que ha abordado el tema de las propuestas para la reforma del sistema previsional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias, Jorge. buenas noches. Eduardo, Pedro, a todos. Dejamos con las últimas Muchísimas palabras a la gracias. congresista Carmen Omonte para la despedida. Gracias. No, realmente estoy agradecida por haber compartido esta mesa con Eduardo Marcos. Muchísimas gracias, de verdad, un gusto haberlo escuchado. Espero que podamos tener contacto para que pueda apoyarnos en este reto que hemos asumido con Pedro, que ya lo hemos tenido en la comisión, a ti, Jorge, por llevar también estos martes democráticos, a todos los que nos están escuchando, a Sandro, a Vanessa, y que confíen en este Congreso. Realmente creo que, y esa es la sensación que tengo con el Congreso con el que hoy me está tocando compartir, que es un Congreso que es consciente de que ha tomado una tarea por un corto plazo, 1 año y medio de gestión, y que vamos a hacer todo lo posible porque realmente la población sienta que los representamos, que atendemos a las expectativas justas, genuinas que tienen en diferentes temas. Y ese es nuestro ánimo. Y en el caso ya particular de la Comisión de Reforma, es una comisión multipartidaria, están todos los partidos y vamos a lograr un planteamiento sostenible, totalmente viable financieramente, pero evidentemente sobre el soporte de ese consenso social que es fundamental y el consenso político que también es indispensable, escuchándolos a todos. Muchas gracias.